Durante el Día de Muertos celebrado en México, en el mes de noviembre, se comparten las tradicionales calaveras, piezas satíricas populares en las que se personifica a la muerte, la Catrina o la Parca, y, en tono de broma, se lleva a personas cercanas o figuras públicas. Tienen un remate ingenioso que exagera manías, defectos o virtudes del protagonista. Lo que vas a escuchar a continuación es la calavera de la humanidad. Pero la diferencia es que está en ti juzgar entre broma oscura, exageración o realidad. La autopsia de nuestra extinción. El silencio es el eco más elocuente de la catástrofe. Ya no hay ciudades bulliciosas, ni el murmullo incesante de la humanidad. Solo el viento, un arquitecto invisible, labrando los monumentos de nuestra ausencia, y la erosión, una paciencia geológica, desdibujando las cicatrices de nuestra existencia. Sobre las ruinas de lo que fue el cénit de la autoproclamada inteligencia, la Tierra respira con una calma que no conocía en milenios. Nuestra autopsia, realizada por el implacable bisturí del tiempo y la evidencia irrefutable, comienza. No es un ejercicio de pesimismo, sino de un crudo realismo que solo la retrospectiva absoluta puede ofrecer. No fue un asteroide. No fue una plaga alienígena. No fue un virus invencible de origen natural. La causa de la muerte fue interna, intrínseca, un cáncer metastásico de la conciencia que carcomió desde dentro lo que prometía ser una civilización eterna. El informe forense concluye sin ambajes: autodestrucción por estupidez supina, una condición que la especie, a pesar de sus vastos recursos intelectuales, fue incapaz de erradicar. Examinamos el primer órgano fallido, el sistema de creencias y estructuras sociales. Aquí yace la primera y más profunda ironía. El Homo sapiens, poseedor de una corteza prefrontal capaz de la abstracción más sublime, se aferró con la desesperación de un náufrago a tablones ideológicos, religiosos y tradicionales que, lejos de ser balsas salvadoras, se convirtieron en grilletes invisibles. Las religiones, nacidas quizá de la necesidad de dar sentido al caos o de cohesionar tribus, mutaron en dogmas férreos, barreras infranqueables entre grupos, fuentes inagotables de conflicto y justificación para atrocidades. Se prohibió el pensamiento crítico sobre lo sagrado, se quemaron herejes y se silenciaron disidentes, no en la Edad Media, sino hasta el último aliento de nuestra civilización, aunque con métodos más sutiles. La fe ciega no fue un bálsamo, sino un veneno lento que paralizó la capacidad de adaptación y el diálogo intergrupal, cruciales para la supervivencia en un mundo en constante cambio. Las ideologías políticas, sean estas utopías colectivistas o ficciones de libertad individual ilimitada, se convirtieron en trincheras inexpugnables. La verdad se polarizó, se fragmentó, dejando de ser una aspiración compartida para convertirse en una herramienta de poder, una bandera bajo la cual se marchaba hacia la confrontación. La lealtad a la tribu política superó a la lealtad a la especie, a la razón o al futuro. Se luchaba por la supremacía de una visión del mundo, aunque esa visión implicara la inviabilidad del mundo mismo. Las tradiciones, ese peso muerto de la inercia cultural, perpetuaron prácticas insostenibles y prejuicios arraigados, aplastando la innovación y la adaptación bajo el yugo de «siempre se ha hecho así». No se atrevió a cuestionar, no se permitió dudar, porque el miedo al vacío de un universo sin respuestas prefabricadas era más aterrador que la certeza de la aniquilación. Pasemos al cerebro, el sistema educativo. Este, que debería haber sido la fábrica de la sabiduría y el pensamiento libre, la fragua de la razón y la empatía, resultó ser una cadena de montaje de mano de obra y de ciudadanos dóciles. Diseñado para inculcar la obediencia, la memorización de datos y la reproducción de narrativas preestablecidas, no para enseñar cómo pensar, sino qué pensar. Se priorizó la acumulación de información sobre la comprensión profunda, la especialización técnica sobre la sabiduría transdisciplinar. No se cultivó el espíritu crítico, más allá de los límites ideológicos o económicos tolerables.
No se enseñó a discernir entre propaganda y verdad, entre conocimiento y opinión interesada. No se formó a individuos capaces de desafiar el statu quo con argumentos sólidos y una visión a largo plazo, sino a engranajes eficientes para una máquina que, al final, nos trituró a todos. La filosofía, la ética, la lógica rigurosa y la historia sin edulcorar fueron relegadas a asignaturas secundarias o se vaciaron de su contenido subversivo, dejando a generaciones enteras desarmadas intelectualmente frente a la complejidad del mundo y la manipulación de unos pocos. La estupidez no fue la ausencia de inteligencia, sino la falta de una educación que la guiara hacia la sabiduría. Finalmente, el corazón, o quizás el tumor que lo estranguló, la ambición desmedida y egoísta de unos pocos. Este factor, aunque no el único, actuó como el catalizador final, acelerando la implosión. Un selecto grupo, dotado de una perspicacia táctica aguda pero desprovista de cualquier visión estratégica a largo plazo o empatía genuina, comprendió y explotó a la perfección las debilidades inherentes de la mayoría. Manipularon las ideologías, las religiones y las tradiciones para sus propios fines, avivando las llamas de la división y el conflicto. Utilizaron el sistema educativo para producir consumidores y trabajadores, no pensadores. Su sed de poder, riqueza y control eclipsó cualquier preocupación por la sostenibilidad planetaria o el bienestar colectivo. Despojaron el planeta de sus recursos con una voracidad insaciable, envenenaron sus aguas y cielos, y construyeron imperios efímeros sobre la base de una deuda impagable con el futuro. El progreso se midió en cifras de crecimiento económico, en la acumulación desproporcionada de bienes, en la velocidad de la innovación tecnológica sin considerar sus implicaciones éticas o ecológicas. La tecnología, esa herramienta prodigiosa que pudo haber sido nuestra salvación, se convirtió en una espada de doble filo. Por un lado, un motor de confort y comunicación superficial. Por otro, un arma de destrucción masiva, de vigilancia total, de distracción perpetua que nos mantuvo anestesiados mientras el precipicio se abría bajo nuestros pies. El cortoplacismo fue la ley, la maximización del beneficio inmediato la única moralidad. Se desoyeron las advertencias de los científicos, se ridiculizaron las voces disidentes, se silenciaron los profetas de la ecología, porque sus mensajes interferían con el incesante tamborileo de la ganancia. En las últimas décadas de nuestra especie, los síntomas terminales se hicieron innegables. El clima enloqueció, los recursos se agotaron, las sociedades se fracturaron en un caleidoscopio de identidades en guerra. La hambruna y la escasez, que pudieron haberse evitado con una distribución justa y una planificación sensata, golpearon con fuerza inaudita. Las últimas guerras no fueron por territorio o ideología, sino por los últimos rescoldos de agua potable y aire respirable. Y en medio de todo, la gente siguió discutiendo sobre fútbol, sobre la corrección política de tal o cual término, sobre quién tenía la razón en su ideología particular, incapaces de levantar la vista del móvil para ver el meteoro que ya había impactado. La quimera de la corona, inteligencia humana y la paradoja de la extinción. La humanidad, en su autoproclamada cúspide evolutiva, se ha erigido sobre un pedestal de inteligencia sin parangón en el registro fósil de la Tierra. Nos jactamos de nuestra capacidad para manipular el entorno, desentrañar los misterios del cosmos, crear maravillas tecnológicas y concebir ideas que trascienden nuestra existencia biológica. Hemos dominado el fuego, la rueda, la energía nuclear y el silicio, transformando el planeta a nuestra imagen y semejanza. Sin embargo, bajo la superficie brillante de esta supuesta superioridad, se gesta una paradoja oscura, un abismo entre nuestra grandiosidad intelectual y la cruda métrica de la supervivencia. La pregunta se cierne como una guillotina. ¿Es nuestra inteligencia, este don tan preciado, realmente una ventaja en la implacable carrera de la vida, o una condena disfrazada, un autosabotaje cósmico que nos llevará a un final prematuro? Consideremos a los verdaderos campeones de la persistencia, los dinosaurios. Durante aproximadamente 165 millones de años, estas criaturas, desprovistas de la complejidad neuronal que nos define, dominaron el planeta,
No construyeron ciudades, no escribieron tratados filosóficos, ni lanzaron cohetes al espacio. Simplemente existieron, evolucionaron, se adaptaron a múltiples nichos ecológicos y perseveraron a través de cambios climáticos significativos, erupciones volcánicas y otras vicisitudes planetarias. Su extinción, aunque repentina y masiva, fue el resultado de una catástrofe cósmica externa, un asteroide. No se autodestruyeron por la avaricia de sus congéneres, ni envenenaron sus propios cielos y aguas, ni diseñaron armas capaces de aniquilar toda la vida. Su éxito fue la pura, brutal y admirable longevidad. Ahora, volvamos nuestra mirada al Homo sapiens. Con apenas 300.000 años de existencia y una civilización global que no supera los pocos milenios, estamos en una trayectoria que, según todas las estimaciones científicas y las tendencias actuales, nos llevará a un colapso sistémico, mucho antes de alcanzar una fracción de la vida útil de los dinosaurios. La corrección política nos dictaría suavizar este pronóstico, hablar de desafíos y oportunidades, pero la verdad cruda es más incómoda. Nuestra inteligencia nos ha dado la capacidad de comprender el futuro, y aún así, elegimos ignorar las advertencias más apremiantes en pos de ganancias inmediatas y de una miopía existencial pasmosa. El problema no reside en la inteligencia per se, sino en su aplicación. Nuestra capacidad de razonamiento abstracto y de planificación a largo plazo se ve constantemente socavada por impulsos atávicos. El tribalismo, la avaricia, el ego, la búsqueda de poder y la incapacidad de cooperar a escala global. Hemos creado la bomba atómica, no para evitar la guerra, sino para ganarla o para disuadir a otros con la amenaza de la aniquilación mutua. Hemos desarrollado la petroquímica y la industria pesada que ha generado un progreso material sin precedentes, sí, pero a costa de envenenar cada rincón de nuestra biosfera, alterando el clima planetario de una manera que las próximas generaciones, si las hay, pagarán con su existencia. La paradoja es cruel. Somos la única especie capaz de comprender que estamos agotando los recursos no renovables, que estamos aniquilando la biodiversidad a un ritmo catastrófico, que estamos acidificando los océanos y que estamos construyendo un futuro de catástrofes climáticas. Y, sin embargo, a pesar de este conocimiento profético, somos incapaces de actuar con la coherencia necesaria. Nuestra inteligencia nos ha permitido construir muros artificiales de naciones, ideologías y religiones que nos impiden ver nuestra interdependencia fundamental como habitantes de una misma nave espacial llamada Tierra. Gastamos billones en armas, mientras millones mueren de hambre y enfermedades prevenibles. Priorizamos el crecimiento económico ilimitado en un planeta finito, una contradicción lógica que desafía cualquier pretensión de superioridad intelectual. Los dinosaurios no tuvieron que luchar contra su propia naturaleza para sobrevivir. Sus depredadores eran externos, sus desafíos eran ambientales. Nosotros, por el contrario, somos nuestro propio depredador más eficiente. Nuestra superioridad nos ha dotado de la conciencia para ver el abismo, pero nos ha negado la sabiduría colectiva para desviarnos de él. Estamos atrapados en una telaraña de contradicciones. Somos capaces de enviar una sonda a los confines del sistema solar, pero somos incapaces de garantizar agua limpia para todos los habitantes de la Tierra. Podemos mapear el genoma humano, pero nos negamos a trascender las viejas rivalidades que nos empujan a la guerra. Si la verdadera medida de la inteligencia es la capacidad de asegurar la persistencia de la especie en el tiempo, entonces, los dinosaurios nos dan una lección de humildad devastadora. Ellos fueron los verdaderos maestros de la supervivencia a largo plazo, sin necesidad de manipular el átomo o colonizar la luna. Su estupidez evolutiva, si se quiere ver así, fue una bendición. Les permitió vivir en armonía brutal con el planeta, en lugar de intentar dominarlo hasta la extenuación. Quizás nuestra inteligencia no sea una corona, sino una corona de espinas. Un don que, mal gestionado, nos convierte en arquitectos de nuestra propia destrucción. El reloj de la extinción no es manejado por un asteroide inminente, sino por las manecillas de nuestra propia arrogancia,
nuestra miopía y nuestra trágica incapacidad de traducir el conocimiento en acción sensata y colectiva. Mientras los dinosaurios fueron víctimas del destino, nosotros nos encaminamos a ser el primer ejemplo de una especie que, con todo el conocimiento del universo a su alcance, decidió conscientemente escribir su propio epitafio, mucho antes de lo que cualquier supuestamente estúpida criatura jamás lo habría hecho. La pregunta no es si somos superiores, sino si somos lo suficientemente inteligentes como para no desaparecer. Y desafortunadamente todo apunta a que la respuesta es cada vez más un eco en el vacío. La autopsia ha concluido. No hay culpable externo, solo un paciente que se negó a sí mismo la cura. La humanidad, con su inteligencia brillante y su capacidad de autoengaño infinita, se condenó por una estupidez crónica que nunca quiso reconocer. Murió no por falta de medios, sino por falta de sabiduría. No por falta de conocimiento, sino por falta de la voluntad de aplicar ese conocimiento para el bien común. No por falta de avisos, sino por una adicción fatal a sus propias construcciones ilusorias. El silencio que ahora cubre la tierra no es un luto, sino un juicio. Y en su vacuidad abismal, la única lección que queda, la más cruelmente realista de todas, es que la única inteligencia verdaderamente superior es aquella que sabe garantizar su propia supervivencia. Y en eso, fracasamos estrepitosamente.